¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a este su programa Caminando con el Cronista. Hoy haremos un recorrido con el licenciado Rubén Vasconcelos Beltrán por el Templo de la Defensa. Vamos a iniciar en el Templo de la Defensa y después nos iremos al Templo de San Agustín. Licenciado, es un gusto saludarlo nuevamente. Muchas gracias, Dulce María, me da mucho gusto que me acompañes esta mañana para que visitemos este Templo de la Defensa. Quiero decirte a ti y a todas las personas que nos están viendo que me siento profundamente emocionado porque tengo una razón fundamental muy grande para estar emocionado. Yo pertenecía a este barrio, yo nací en el barrio de la Defensa, exactamente a una cuadra en la calle de Melchor Ocampo. Ahí tuve la fortuna de nacer y de conocer, de vivir, de sentir, de emocionarme con tantas de las cosas que en ese tiempo las familias del barrio realizaban, organizaban y que indudablemente han sido cosas que se me quedaron muy grabadas en el corazón y en la mente. Y que aunque no es uno de los templos así monumentales de la ciudad de Oaxaca, guarda para mí, es decir, un valor súper especial, porque por supuesto nos pasamos aquí, yo y los amigos, pues muchas horas de nuestro tiempo participando en todas las actividades que en ese entonces se organizaban en los barrios. Quiero decirte que en ese tiempo las fiestas, las celebraciones, las conmemoraciones que se realizaban alrededor del templo eran fundamentales porque los oaxaqueños no teníamos muchos distractores. Entonces la fiesta patronal, la fiesta de la Semana Santa o las celebraciones de la Semana Santa, las fiestas de la Navidad, del Año Nuevo, lógicamente para nosotros eran una oportunidad maravillosa para convivir, para participar en una serie de trabajos que realizamos convocados por el padre Donaciano Guzmán, que en ese entonces era el capellán del templo, y que nos hacía participar en muy diferentes tareas. Fíjate que la historia nos cuenta, los cronistas nos dicen, que este barrio se forma desde muy antiguamente a la llegada de los españoles, porque los españoles traían, por supuesto, con ellos algunas personas que los ayudaron en materia de la conquista, pero también había nativos, y a cada uno les fueron dando, a cada grupo le fueron dando un lugar alrededor de lo que fue la retícula central de la ciudad y que es ahora el centro histórico. Y en esta parte le corresponde a los indios naborios, como también la parte de la Trinidad de las Huertas y parte también de los Siete Príncipes. Era gente muy sencilla, muy humilde, que salía a los diferentes lugares de la ciudad para cooperar con su trabajo, con sus servicios en la construcción de las casas señoriales, de los conventos y de los templos, y que también se dedicaban al cultivo de la tierra. Eran personas que tenían esta actividad y como consecuencia eran personas muy humildes, a quienes yo conocí todavía en una época en la que no sucedía esto que sucedió en la ciudad, o sea, la ampliación de la mancha urbana que fue absorbiendo estos barrios y que ahora constituyen el corazón de lo que es el centro histórico de la ciudad. Se nos cuenta que a la llegada del obispo don Eulogio Guilo, las condiciones del templo también eran igualmente desastrosas. Compra el lugar, compra el predio y con ello el templo y el curato, y también lo sujeta con el apoyo de los ciudadanos a su reconstrucción. Y afortunadamente duró un buen número de ellos, pero luego vinieron los temblores de 1928 y 1931 que dieron al traste con muchas de las cosas que se hacían o se habían hecho a principios del siglo y volvió a destruirse. Pero nuevamente la voluntad de la gente, el apoyo de la gente del barrio, volvió nuevamente a reconstruirse. Ese es un retablo bonito, fíjate. Es un retablo bonito que no se repite en otras partes de la ciudad. Cuando nosotros revisamos un retablo de este tipo, de este estilo, llegamos a conclusiones muy concretas. Este se refiere a un barroco estípite del siglo XVIII. Este tipo de terminaciones en las columnas con cubos inversos, es decir, pirámides truncadas inversas, se utilizaron a partir de la segunda década del siglo XVIII en México con mucha profusión. Y entonces empezaron a desaparecer los cuerpos de columnas de las antiguas columnas clásicas, dóricas, jónicas y corintias, y empezaron a aparecer otras formas en el cuerpo de cada una de las columnas. Inclusive los remates allá que puede considerarse como remates corintios,
Lo son, por supuesto, por la cantidad de decoración que tienen, pero estrictamente pertenecen ya a una visión diferente. Entonces es un retablo que podemos afirmar se hizo ya para la segunda mitad del siglo XVIII, seguramente muy al terminar el siglo XVIII, y que indudablemente ha permanecido gracias a que le tienen ciertos cuidados, y esto no quiere decir indudablemente que se haga un diagnóstico de él para poderlo recuperar plenamente. La pintura no es mala, seguramente vino alguno de los pintores buenos de Oaxaca, no sabemos exactamente quién porque no existe el nombre del pintor, pero el acabado de cada una de las imágenes no es malo, y ahí tenemos que como el retablo está dedicado a la Virgen María, pero se le puso Virgen María de la Defensa, esa es la advocación, porque se trató de significar un poco lo que vivía el pueblo que habitaba este lugar. O sea, el hecho de la defensa a los pobres, de la defensa a los hombres que sufrían, a los hombres que tenían que construir tantas y tantas cosas y que no tenían dinero suficiente para poder lograr su bienestar. Por eso se puso la advocación de la Virgen de la Defensa, como también se puso la advocación de la Virgen de la Consolación, para consolar al pobre, al hombre que sufría, al hombre que vivía en estas tierras. Entonces ahí tienes algunas pinturas referidas iconográficamente a la vida de la Virgen María. Y aquí tenemos otro retablo pequeño, pero no deja de tener también una gran significancia, sobre todo porque existen en el cuerpo del retablo detalles que nos dan a nosotros la idea de lo que se hacía en determinado tiempo del proceso histórico del arte colonial en México. En la parte superior del retablo, al lado de donde está la crucifixión que eso es lo que se representa en la pintura del centro, tenemos unas figuras, ¿verdad?, que son mujeres, que en el arte reciben el nombre de cariátidis cuando aparecen en el centro de la columna. Pero la presentación de estas imágenes en el centro de la columna, profusamente decoradas, nos están hablando de un tiempo. Este tipo de detalles decorativos aparecieron en México en la retablística a partir de la mitad del siglo XVIII. Fíjate que el atrio estaba circundado por un muro que tenía unos arcos inversos, y esto se modificó en la época en la que estuvo como presidente municipal Pablo Arnot. Entonces desaparecieron unos fresnos, porque había unos fresnos muy bonitos, muy altos, pero desafortunadamente con el paso de los años, el tiempo que estuvieron, se llegaron a afectar en forma muy importante, y las autoridades ecológicas determinaron que se quitaron, y entonces mandaron sembrar estos árboles que también ya están creciendo, ¿no? Por ejemplo, este farmoyán se ve sensacional, el color de sus flores es precioso, ¿no? Pero mucho recuerdo la fuente, porque nosotros veníamos a jugar aquí, nos subíamos a los arquitos de la barda esta, aquí era nuestro lugar de juegos, y lo que nos llamaba mucho la atención era el agua, porque todavía en ese tiempo, estamos hablando de la década de los 50, funcionaban estas fuentes en la ciudad para el aprovisionamiento del agua de las familias que habitaban en los lugares. Hay una parte que te quería decir, fíjate que no se sabe con precisión quién fue el benefactor que apoyó la construcción de esta capilla. Se habla de que fue un personaje que tenía algunos recursos, que perteneció a los Calatravas, que era una congregación que fue fundada en Europa por Raimundo Abad, allá en el siglo XIII, y que dicen es el que está representado en la parte superior de la portada. Ves que aquí en la parte superior de la portada hay un personaje sedente, por supuesto es una bonita escultura, pero que representa a este hombre que no se conoce su nombre, pero que se supone fue el que apoyó económicamente para la construcción del templo en el siglo XVIII. Y sí que se quiso dejar el recuerdo de él, pero por supuesto también seguramente él mismo ordenó, pidió, solicitó que no se anotara su nombre por ninguna parte. Por eso es que los historiadores y cronistas de este pueblo nuestro no tienen la idea de quién o de cuál haya sido su nombre.
Y mira en la parte de abajo el monograma de la Virgen María, que es una cartela hermosísima, es una de las más bonitas cartelas que se tienen en la ciudad de Oaxaca en los templos. Entonces, como ves, el templo es de construcción muy sencilla. Tenía 2 torres, siempre han sido afectadas por los temblores. Hace no muchos años intervino la comunidad para la construcción de la actual torre en donde está el campanario. Pero bueno, yo escucho siempre el toque de las campanas porque en muchas ocasiones fuimos a tocar la campana con los amigos y a llamar a la gente. A nosotros nos enseñaron a llamar para misa, para llamar al rosario, llamar a incendio, llamar a reunión. Es decir, cada toque tiene un significado y hay que saber tocar para llamar a la comunidad porque las campanas tuvieron un enorme significado comunitario. Este es otro Oaxaca, es un Oaxaca del que yo me siento muy orgulloso y al que quiero también, pero que no deja de estar bañado también con el recuerdo, con aquellas vivencias que nosotros tuvimos en nuestra niñez. Y esa niñez yo la viví en este barrio intensamente, porque aquí tuve a muchos amigos, a muchos compañeros de la vida que hasta hoy todavía siguen empeñados en sus tareas, con los que a veces nos saludamos, platicamos, convivimos alguna cosa, y por supuesto yo no dejo de venir a mi barrio, porque tengo la fortuna todavía de tener una familia en este lugar, y además de eso, de alimentarme espiritualmente de todo lo que yo viví en aquel tiempo. Y después de estas gratas experiencias que nos ha compartido, licenciado, platíquenos ahora un poco sobre la historia del templo de San Agustín y también sobre el exconvento. Fíjate que también este templo es para mí muy importante. Se encuentra en el corazón de lo que es ahora el centro histórico de la ciudad, estamos solamente a una cuadra del Zócalo. No se tiene con precisión la fecha de inicio de los trabajos de construcción de este conjunto arquitectónico que comprende el templo y su anexo, que ahora es la casa de cuna, o desde hace muchos años, pero así lo conocemos como la casa de cuna, pero que perteneció al convento de los frailes agustinos. Y la parte posterior, en donde hay ahora muchas casas, tanto del lado de la calle de Armenta y López como la calle de Colón, todos esos terrenos pertenecían a la parte del huerto, porque cada unidad tenía su propio huerto con el fin de ir sembrando alguna de las especies que les posibilitara el autoconsumo y también la generación de otras para llevarlas hasta los lugares en donde iban llegando los españoles. Bueno, pues fíjate que este templo es relativamente sencillo, lo que pasa es que es uno de los templos mayores de la ciudad. Se cree que por los estudios realizados es el más ancho, es más ancho inclusive que Santo Domingo de Guzmán, pero eso no quiere decir que también fue afectado en muchas ocasiones por los temblores, en repetidas ocasiones en el curso de la historia se ha deteriorado por los temblores. Inclusive ves los contrafuertes de este lado del edificio, son bastante luminosos porque yo pienso que los constructores ya pensaron en este tipo de problema y cómo enfrentarlo. De todas formas, yo creo una de las cosas bonitas que tiene este edificio son sus retablos. Tiene un retablo en el altar principal, en el ábside del templo, que es un barroco que se utilizó mucho durante el siglo XVII y un juego de pinturas que indudablemente no son de mala calidad. O sea, en la capilla del lado izquierdo tenemos un retablo también muy interesante de tipo barroco que nos muestra la vida de San Nicolás de Tolentino, que fue un personaje que vivió muy cerca de San Agustín en aquella época de sus primeros tiempos en la vida y que indudablemente se recuerda como uno de los grandes personajes que acompañaron a San Agustín todo este proceso de evangelización. Y también se muestra en diferentes facetas. Por ejemplo, hay una pintura en donde nos muestran en el momento de su agonía y de su muerte, rodeado por los ángeles. Hay otra pintura también muy significativa, los ángeles músicos. Está San Nicolás de Tolentino en la ermita,
Fíjate que hay una representación de la Virgen de la Consolación, un tanto raro en este contexto iconográfico de la vida de San Nicolás de Tolentino en este lugar. Pero también existe otro retablo muy bonito del lado derecho que está dedicado a Santa Mónica, la madre de San Agustín, y que fue la que trabajó intensamente con todo su amor por la conversión de Agustín, porque el padre de Agustín era apóstata, no era creyente de la religión católica, y trabajó intensamente para que tanto uno como el otro se convirtiera. Y una vez que lo logró, por supuesto, San Agustín entregó toda su sapiencia, toda su sabiduría, llegó a ser doctor de la Iglesia y uno de los grandes pilares de la Iglesia católica. Ahí está representada, por ejemplo, hay algunos cuadros muy bonitos también de San Ignacio de Loyola, que es otra de las órdenes presentes en Oaxaca, que es el cabeza, el padre, el patriarca de los jesuitas, la huida a Egipto, la representación de María en algunos de los pasajes de su vida, pero también esta portada de San Agustín es bastante significativa porque pertenece al barroco del siglo XVII, principios del siglo XVIII, muy rica, inclusive la representación de Agustín en el centro de la portada es una de las más bellas expresiones que se tienen en Oaxaca en estos altorrelieves. Ahí lo tienes, con los brazos extendidos hacia los lados, cubriendo con su manto a los miembros de su orden, tanto hombres como mujeres, y el manto sostenido por unos ángeles y testimoniado por Dios. En la mano derecha sosteniendo un pequeño templo que significa la protección, el cuidado, la responsabilidad de la provincia en Oaxaca. Algunas imágenes en los nichos, en el primer nivel tienes a Juan de Sangún, a Santo Tomás Obispo, a San Nicolás de Tolentino, también tienes a San Alipio, y en la parte de hasta arriba dos mujeres, Santa Rita de Casia y Santa Mónica. Las columnas ricamente decoradas, tritóstilas, en la primera parte de su cuerpo tienes elementos fitomorfos, es decir, acabados con vegetales, el cuerpo estriado y sus remates jónicos, en la parte de arriba corintios y lo mismo allá. Y un enorme óculo poligonal, que es por donde entra la luz al coro, y en el remate un hermoso corazón de Jesús, que es precisamente el motivo de la oración de los agustinos. Entonces, este templo no se sabe con precisión cuándo se concluye, pero sí se encuentra, de acuerdo con los estudios realizados por los historiadores, sí se sabe quiénes fueron los benefactores. Por ejemplo, hay un personaje que intervino en esto, don Mauro Almaguis, que fue el que apoyó el inicio de los trabajos constructivos del edificio. Después vinieron muchos otros, porque como te decía, la verdad este edificio se ha destruido en repetidas ocasiones, pero ha estado presente, porque tiene un anexo que nosotros ahora conocemos como la casa de cuna, que es la parte conventual. Este lugar tiene una gran significancia desde el punto de vista social. Fíjate que una parte en el tiempo de la historia de gobierno de Porfirio Díaz, en Oaxaca, se hicieron obras muy significantes desde el punto de vista de el apoyo a la gente pobre, a la gente humilde, a la gente necesitada que requería de un apoyo para el trabajo, para la educación, para que pudiera subsistir, para que pudiera seguir adelante en la vida. Y se hicieron muchas obras, bueno, algunas obras de gran trascendencia. Cuando platicamos nosotros del exconvento de las monjas recoletas agustinas o ahora de la Soledad, te decía que en tiempos de Porfirio Díaz se había tomado el edificio para la creación de una escuela correccional. Pero Porfirio Díaz no solamente pensaba en el hecho de mejorar la conducta de los jóvenes que caminaban en la ciudad, que vagabundeaban por la ciudad, sino también enseñarles un oficio que les permitiera obtener los conocimientos y la práctica necesaria como para poder enfrentar la vida, sostener a su familia, sostenerse ellos mismos y ayudarse a ser personajes importantes. También en la parte final del siglo XIX,
se creó un albergue que estuvo en el convento antiguo de San José. Hubo inclusive una casa que se llamó del Obrero, allá en la calle de Reforma, en esquina con Humboldt, que tenía finalidades las mismas, o sea, ayudar a los jóvenes que trabajaban en alguno de los obrajes de la ciudad o en algunas de las calles de la ciudad y darles alimentos y darles hospedaje. Pues en ese mismo entonces se presentó un fenómeno que era muy doloroso en la ciudad. En muchas ocasiones los niños pequeñitos aparecían abandonados en los basureros, en las esquinas de las calles, en las puertas de las casas de la ciudad, que pertenecían seguramente a alguna mujer pobre que no tenía o que sabía que no tenía cómo mantenerlos y los abandonaba. Y entonces el presidente Porfirio Díaz, a través o con el apoyo de su esposa doña Carmen Romero Rubio, pensó, por iniciativa de don Eulogio Guilo, que fue el último obispo y primero arzobispo de Oaxaca, pensó que se podía crear una institución que recorriera a todos esos niños y que les diera no solamente el cuidado de su primera infancia, sino que posteriormente también los ayudara a conducirse en la vida. Y el 1 de enero del año de 1893, entonces se abre esta institución con la presencia de la esposa del señor presidente, de doña Carmen Romero Rubio, que vino a Oaxaca para hacer la inauguración. Para ese motivo el padre don Eulogio Guilo habló con unas monjas irlandesas que pertenecían a la congregación del Espíritu Santo y que vinieran aquí a Oaxaca para poder otorgar ese apoyo, esa ayuda. Y vinieron, no duraron mucho tiempo, pues la tarea no era fácil. Además ellos tenían sus propias normas y por supuesto no se apegaban a lo que aquí se iba a hacer y regresar. Entonces él buscó a los miembros de la congregación del Divino Pastor, también los invitó para que estuvieran en esto, y finalmente los de la congregación de las Hijas del Calvario fueron las que aceptaron el reto y llegaron en julio del año de 1924 a esta ciudad para atender a todos esos niños que llegaban hasta este sitio, porque las mamás sanaban en el hospital civil, en el anexo del templo de San Francisco, y entonces pues lógicamente ellas no tenían cómo sostenerlos, y se les preguntaba, entonces las personas decían si sí o no podían tenerlos. Ellas decidían que mediante la intervención de las autoridades se depositaran aquí en la casa de cuna y se les traía. Pero esos eran las que estaban en alguna forma controladas. Pero había muchos otros casos en la ciudad en donde las mujeres, esos partos, esos nacimientos no eran controlados y entonces los niños eran abandonados y eran recogidos. O algunos otros casos los niños eran traídos a una especie de fuente bautismal que está aquí a la salida del lado derecho, y era un mecanismo tal que tú depositabas a los niños, los colocaban sobre la plataforma se movía hacia un lado y el niño caía en un depósito que tenía una cuerda que jalaba una campanita que se encontraba en la entrada del convento, entrada de la institución. Y ya con esto sabían las madres que se trataba de un niño abandonado, lo recogían y lo traían para acá. Y entonces fíjate que en la parte de arriba había los dormitorios, había muchos niños abandonados, pequeñitos, recién nacidos. Y entonces las madres que pertenecieron a esta agrupación que fue del Calvario, las Hijas del Calvario, les daban cuidado, los bañaban, los vestían, cuando se enfermaban les entregaban medicamentos, les daban de dormir todos los días, los vestían, pero las madres no tenían dinero porque el gobierno no les daba dinero para poder hacer el cuidado de los niños. Y entonces fíjense ustedes que las madres salían con su canasto y recorrían la ciudad con su canasto en la mano, de casa en casa, para que las familias les dieran el pan, las hortalizas o lo que tuvieran, para poderlo traer a los niños y darles de comer todos los días. Luego después iban al mercado los sábados, los días del sábado, que era el día de mercado aquí en el Benito Juárez, también salían y recorrían todos los puestos
y en cada uno de los puestos la gente les daba las hortalizas, la fruta, en el pan, las tortillas, y todo eso las madres lo traían para el cuidado de los niños que había sido recogidos y que no tenían papás, ni papá ni mamá, y que aquí vivieron y empezaron a vivir su vida. Fue tan importante para la comunidad de Oaxaca la presencia de estas madres que llegaron en el año de 1924, que realmente muchas, pero muchas mujercitas aquí crecieron, aquí estudiaron y de aquí salieron para la comunidad, ya sea para irse a trabajar en alguna parte o casarse o irse a algún otro lugar. Imagínense ustedes el problema que significaba para las madres cuidar a un grupo de 25 niños o de 30 o de 40 niños pequeñitos a la vez, bañarlos, darles de comer, aplicarles sus medicamentos cuando se enfermaban. Imagínense cuando tenían que les daba el sarampión o la viruela o alguna cosa, a todos, cuidar a todos esos niños. Entonces el sacrificio que hicieron esas personas por sus seres queridos, por los niños, por aquellos sus benefactores, imagínense la grandeza de una institución de este tipo, que llegó el momento en el que ellos pensaron, bueno, pero ¿cómo van a defenderse en la vida? Y entonces idearon la creación de la escuela primaria, para darles no solamente la enseñanza de las primeras letras, sino también darles la enseñanza de la escuela primaria. Y empezaron a tener su escuela primaria en este lugar. Así fue como surgió. Y después se estableció la escuela secundaria. Y al final, la madre Eloísa Clavel, que hizo una maravillosa labor durante tantos años, más de 50 años al cuidado de la escuela, dejó inclusive la preparatoria, para que los niños que lleguen a esta institución no solamente tengan la formación inicial en el aprendizaje del idioma, de la escritura, de la geografía, de la historia, sino también tengan su secundaria y vayan a la escuela preparatoria que es la Eulogio Guilo, que está allá por la Trinidad de las Huertas. Toda esta labor se hizo durante muchísimo tiempo.